Hola, hola gente bella y divina, eres bienvenido y bienvenida a este momento que espero sea un momento de recurrencia, hoy invitándote a tener una excursión por una experiencia vivida de mi vida real en el Bronx, en la gran ciudad de New York City, en el condado de la salsa. Acompáñame. Soy oriundo de Nueva York y he vivido allá en el Bronx, haciendo compras como cualquiera en la avenida. Mi nombre es Ángelo Fernández y te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City, la ciudad que me hizo renacer a la vida y que te brindo con todo mi amor. Espero me acompañes en esta historia que es parte de mi vida real. Participaba de los 12 Gauns, gozando mucho y brillando alto. Ponte el bikini, coge la heladera, que en Orchard Beach se formó la gozadera. Óyeme, así fue el mambo. Resulta que había comenzado esa etapa difícil en New York en que las rentas, o sea, los alquileres, empezaron a subir despiadadamente y entonces muchas personas tuvimos que empezar a mudarnos muy seguido porque uno siempre iba buscando el barrio más cómodo y el más adecuado donde uno pudiera pagar cómodamente. Y entonces ya las oportunidades se estaban terminando. Y entonces teníamos una conexión muy buena con un supervisor italiano y él nos recomendó que podía hacer, tú sabes, mover las palancas para que nos rentaran en el barrio donde él vivía. Cuando yo escuché el Bronx, yo me aterroricé, porque hasta ese momento yo solo conocía del Bronx las partes terribles. Pero y me llamó mucho la atención, que yo dije, ¿cómo este italiano va a vivir en esa zona? Bueno, después aprendí que el Bronx es inmenso y que hay un barrio italiano en el mismo centro del Bronx, que cuando tú llegas es como si estuvieras en Italia, es maravilloso. Es incluso más auténtico que el Little Italy famoso de aquí de Manhattan. Pues bueno, finalmente me mudé para allá. Era un área fantástica. Se llama Westchester Square. Es el nombre de la estación de tren que te deja allí. Y es una de las últimas paradas del tren 6. Ya 3 paradas después vienen las playas del Bronx, Orchard Beach y otras playas. Pues ya tú sabes, yo me mudé allí y la verdad es que fue una etapa muy, muy linda porque era un barrio fabuloso. Me encanta vivir entre italo-norteamericanos, es divino, divino. Yo la pasé muy bien allí y entonces trabajaba yo en la clínica de salud que está ahora donde yo vivo a 2 cuadras. Pues bueno, yo tenía que usar el tren 6. El problema de ese entonces era que sí, la zona donde yo vivía, el barrio donde yo estaba, que dicho sea de paso, era muy cerca también de donde nació y creció la cantante Jennifer López. Pues esa zona era divina, era una zona de clase media, pero una zona muy, muy sana y muy bonita, la verdad. Pues bueno, el problema era que cuando tú cogías el subway, que en esa área es elevado, es afuera y muy alto, cuando tú cogías el subway en Westchester Square, después el tren se iba introduciendo en la zona mala del Bronx y ahí tú podías notar el cambio de público inmediatamente. Pues bueno, yo tenía para ese entonces el turno de noche. Yo entraba a las 10 de la noche y salía
a las 9 de la mañana. Óyeme, fue invierno. Era uno de esos inviernos que tú tienes que ser una persona muy aguerrida y muy deseosa de cumplir con la sociedad y de trabajar. Porque imagínate tú, yo estaba durmiendo, etcétera, etcétera, toda la tarde, qué sé yo, me levanto, me baño, como, después de cenar, es cuando la gente se sienta a ver la televisión, a sentirse cómodos en casa. Imagínate que a esa hora, cuando yo miro por la ventana, veo que estaba cayendo la nieve y había un frío terrible. Pues bueno, nada, me llené del coraje que tienen que tener los neoyorquinos y salí a la intemperie y caminé hasta la estación del tren, que en esos lugares, como es una estación elevada, sigue en el mismo frío hasta que llegue el tren y te montes. Bueno, cuando subí al tren serían como las 10 de la noche, algo así. Subo al tren y había muy poca gente. A esa hora, regularmente, la gente que iba en el tren, en aquel tren, en esa zona, eran gentes por lo regular mayores, gente que trabaja limpiando oficinas, como era lo que yo hacía, gente que trabajan de porteros, panaderos, gente así, o gente de hospitales. Es la única gente de trabajo que va en los trenes en ese tiempo. Bueno, como ese tren, que es el número 6, pasaba toda esa zona muy peligrosa del Bronx, pues ya tú sabes, por lo regular, la gente que vive en el Bronx tienen automóviles, tal vez por eso mismo, para evitar el peligro de las líneas del subway. Pues bueno, me monto en mi tren, me siento y recuerdo, y me arropo así bien, recuerdo que habían como 5 personas nada más en el vagón. ¿Qué tú crees que pasó? Tal y como te dije, me subí al tren. Los vagones del tren 6, que son esos trenes, esos subways, que tienen un recorrido exageradamente extenso, son vagones inmensos. Recuerdo que me senté como al centro del vagón y hacia adelante de mí, hacia un costado, habían como 3 personas más, casi todos adultos. Yo era muy joven, porque ya esto pasó hace muchos años, y al otro lado también habían como 2 personas más mayores de edad. Bueno, yo entro, me siento, observé así todo el vagón, inmediatamente me enderezo y me concentro en mis asuntos. Yo llevaba, como era frío, yo llevaba una gorra. En la parada, en la estación del tren siguiente, todavía eran elevados. Se detiene el tren, se abre, y en mi vagón, al extremo de adelante, suben 3 morenos. Uno de ellos llevaba un cuchillo, tenía un aspecto, los 3 aterradores. Uno llevaba un inmenso cuchillo en la mano, y los otros 2 iban detrás, así en fila, con una actitud bastante severa. Yo inmediatamente que miro y veo la situación, enderezo la cabeza, pero con el rabo del ojo yo seguía mirando. Era un momento de tensión terrible. Veo que ellos iban caminando. Creo que no sucedió algo peor, porque eran personas adultas, y yo tengo la costumbre de que cuando viajo a determinados lugares o a determinadas horas de la noche, si no es que voy a un lugar determinado que requiere que yo esté bien vestido, yo trato de camuflajearme, de ponerme cosas muy comunes, nada especial, nada caro. Y así iba yo, porque iba para el trabajo, y a esas horas, bueno, creo que ellos dedujeron eso también, que no les interesaba nada de las personas que iban encima, y entonces empezaron a caminar por el centro del vagón, y cuando iban llegando a donde estaba una persona, con el puño le daban un puño por la cabeza, bastante fuerte. Con el rabo del ojo yo iba mirando todo aquello y aterrorizado. Vi que a las personas que les daban, ellos se quedaban así como si no hubiera pasado nada, porque todo el mundo se había dado cuenta del cuchillo. Pues te digo, con un terror espantoso, yo me preparé
Enderecé mi cabeza, recuerdo que hice así, me bajé la gorra para que la parte de delante de la visera de la gorra me tapara lo más posible el rostro. Me bajé la gorra e incliné la cabeza así hacia adelante y me quedé sentado. Yo veía desde el piso así cómo se iban acercando a mí. En efecto, el primero, que era el que daba los golpes, cuando llegó a donde yo estaba, ¡pum!, me dio por la cabeza. Pero ellos seguían caminando. Yo me quedé así intacto. Vi que le dio a las otras dos personas y ya ahí el tren se detuvo en la estación siguiente y ellos se bajaron a toda velocidad, porque claro, cuando este tipo de personas hacen eso, ellos siempre tienen en cuenta que no vaya a ser que en la estación siguiente suba la policía o algo. Ellos hacen esas trastadas de una parada a la otra y se bajan corriendo. Bueno, el susto fue tan grande que, para no hacerte la historia larga, yo nunca había tenido interés en comprarme un automóvil. Pues bueno, esa noche yo llegué al trabajo, hice mi trabajo y al día siguiente dije, si de aquí a las 10 de la noche yo no he conseguido un automóvil para venir en mi automóvil a trabajar, me dan de baja porque no regreso. ¿Cómo te parece? ¿Qué opinión tienes tú sobre ese terrible momento tenebroso que viví y sobre mi determinación? Yo dije, es que me aterró aquello que sucedió. Y fíjate, por suerte, en tantos años viviendo en New York, no he tenido situaciones así, espero no tenerlas. Pero bueno, ¿y cómo te parece que sí? Que ahí fue que conseguí mi primer automóvil, que fue un Honda Prelude, y entonces a partir de ahí tuve automóvil por mucho tiempo. Después fui pasando a otros lugares, etcétera. Me mudé a South Beach y ya cuando regresé retirado, pues fíjate qué casualidad, vivo ahora a 2 cuadras de ese trabajo donde yo venía en la madrugada y aquellas personas malignas nos hicieron pasar aquel susto. Me encantará escuchar tu opinión al respecto. Esta es la historia tenebrosa que te tenía, que es de la vida real. Fue mi experiencia hace muchos años atrás. Si has estado aquí conmigo hasta este momento, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Que tus ancestros te iluminen y te guíen siempre en el buen camino. Por lo pronto, ¿qué más puedo decirte que no sea que mi espíritu te reconoce? Te digo namaste y espero volvamos a vernos. Bendiciones en tu vida y andando, ya sabes, con mucho cuidado, que las cosas están revueltas, pero mira, chispas de luz.